Yo soy una mujer apasionada. Me llama mi jefe y me dice, Susi, yo no sé qué hice. Y entonces me ponen en una posición que yo creo que ha sido uno de los retos más difíciles de mi carrera. Oye, te estamos llamando porque queremos un director de marketing. Y yo le digo, perdóname, ¿de dónde me llamas? De Coca-Cola. ¿No? Y yo así de, ay, o sea, el estómago así como, le digo, tú estás consciente que yo trabajo en Pepsi, ¿verdad? Y yo dije, ay, claro que no, yo nunca trabajaría en Coca-Cola. Me sentía la más traidora del mundo. 2019. 2019. COVID. Gracias por aceptar esta invitación, querida Susana. Un gusto compartir este espacio contigo. Si tuvieras que definirte, ¿quién es Susana? ¿Cómo te definirías? Yo soy una mujer apasionada, guerrera. Yo creo que la pasión y la energía que tú le pones a la vida determina tus resultados y determina la calidad de la vida que tú decides vivir. Lo bonito de todo esto es la capacidad que los seres humanos tenemos de reinventarnos, y por eso yo hablo tanto de pasión y de esa energía, del fuego que todos tenemos adentro, porque es bien fácil, y yo pasé por esto, que tú te definas por una compañía. Así ¿No? es. Yo fui Susana la de Polar, fui Susana la de Pepsi Cola, fui Susana la de Coca-Cola durante muchísimos años. Y llegado el momento de dejar la vida corporativa, cuando ves que no tienes la marca atrás y empiezas de cero, dices, ¿y ahora quién soy? Y esta es una pregunta que seguramente muchas de las personas que nos están viendo la habrán vivido, habrán sentido esto, y te toca mirar adentro. Y cuando tú miras adentro, encuentras de verdad las realidades buenas y malas, porque todos tenemos de todo un poco, y encuentras quién eres. Y yo creo que a partir de encontrar quién eres, conectar con tu propósito, conectar con lo que tú quieres lograr en la vida, es cuando nace tu verdadera identidad. Claro, Y es evolución en el tiempo. totalmente. Tú me hablabas de algo importante, yo también siempre lo recalco, que es la pasión. Pero también desde mi experiencia te digo que hay otro factor importante que es el creer en ti, ¿no? Porque si tú no crees en que eres capaz, si tú no crees que puedes llevar adelante algo, construir algo grande, simplemente, por más de que te brinden todas las herramientas, eso nunca va a pasar. Sí, estoy muy de acuerdo. Por eso mi podcast se llama Creer para Crecer. Tienes que creer, Claro, tienes que creer, porque todo empieza en que tú creas. crees. Cuando tú crees y cuando tú tienes una visión grande, todas tus acciones se enfocan. Y yo en la Así es. conferencia que di el martes, les ponía un ejemplo del Génesis, en donde Dios le dice a Abraham, mira hacia el norte, mira hacia el sur, mira hacia el este y mira hacia el oeste. Todo lo que ves será tuyo y de tus descendientes. Y era un desierto, aunque en el tiempo eso se convirtió en una ciudad. Y efectivamente fue otorgado a sus descendientes. Y yo creo que nosotros como empresarios y como seres humanos tenemos que cultivar esa capacidad de tener esa visión amplia Creer, y de creerla. creer. Porque si tú la crees y tú la buscas lograr, pues el universo te va dando las herramientas y ahí te toca el trabajo, la disciplina, y son otros temas, pero Totalmente. creer es la base de cualquier cosa. Así es, y también seguro compartirás esta creencia que la tengo muy profundamente en mí, que todo tú lo creas dos veces. La primera lo creas en tu mente y funciona mucho escribir esa historia que quieres en tu futuro, esos 5 o 10 años, y después esa creencia mental la materializas ya en el mundo de hoy. Tú sabes que yo hago un ejercicio con empresas, con las empresas que asesoro, pero lo hice la primera vez con un equipo en Coca-Cola. Y se llama El periódico de los próximos 5 años. Y es un ejercicio muy bonito porque tú te imaginas cuál es el titular. O sea, tú te imaginas que tú como empresa te levantas en 5 años Y y vas a estar en dices, el ¿qué titular. quieres que diga es el periódico de ese día? Y tú haces el titular, que quieres que sea como esa visión grande, y por área, con los equipos, cada uno define como, pues, cuál es su aporte para que eso grande suceda, y se escribe el artículo, ¿no? Y es muy bonito el ejercicio porque tú te autoprogramas al resultado.
Y Así cuando es. tu mente ya está enfocada en un resultado que es tangible, porque tú estás viendo, no solamente te lo crees, tú estás viendo cómo se siente, qué impacto genera en tu empresa, qué impacto genera en tu sociedad, qué impacto genera en tus colaboradores, la gente empieza a trabajar y las cosas dicen, mágicamente se da. Pero esto no es magia. Esto es crear una visión grande y setear las bases para lograrla, para llegar ahí. Fe más acción. Claro, Sí. claro. Sin acción no hay Y resultados. ahí se juntan muchas cosas mágicas que a veces uno mirando hacia atrás dice es magia, pero es una serie de pasos, disciplina, acción, compromiso, el tener esa firme convicción, esa fe, es lo que la Biblia habla mucho de esta fe, de que las cosas pasen y realmente pasan. Claro. Pero volviendo al inicio, Susana, quiero que me cuentes tus orígenes, cómo empiezas, cómo arrancas, qué estudiaste, cómo Mira, arranca tu vida yo en tu soy vida venezolana, corporativa. venezolana de nacimiento, mexicana por decisión, y yo llegué a Ecuador como presidente de Coca-Cola Ecuador y me enamoré de este país. Este país tiene unas oportunidades increíbles y una naturaleza maravillosa y sobre todo un ecosistema empresarial de emprendimiento en donde hay muchas mujeres empresarias y creo que eso es algo bellísimo que tiene el Ecuador y eso genera ambición. Cuando tú estás alrededor de un grupo empresarial donde ves tanto dueño de negocio y es uno de los países que tiene un mayor índice de empresas familiares, eso se contagia, ¿no? Cuando tú te estás rodeada de gente así se contagia. Pero volviendo a tu pregunta, yo empecé en Venezuela en Empresas Polar, trabajando, estudié Administración de negocios. administración de empresas, hice un máster en marketing en Venezuela y empecé mi carrera en Empresas Polar, en helados F, el que es venezolano de tu audiencia se acordará de esos helados. Y fue una maravillosa escuela, empecé en marketing, yo hice 17 años de marketing. Era Jack Snacks, la compañía de Empresas Polar, que luego, o sea, yo llegué a esa compañía, me da mucha risa porque yo empecé en F, cuando llego a Jax me contratan y al mes me dice el presidente, el director de marketing, que era mi jefe, me dice, Susi, vamos que acaba de salir un producto nuevo y tengo que ir al supermercado al mes. Y, y vamos al supermercado y en el camino me dice, estamos haciendo una fusión con PepsiCo. Entonces te trajimos porque hay 3 brand managers, uno viene de Frito-Lay, el otro se queda acá y necesitábamos a alguien neutro que pudiera manejar una transición de ese tipo, ¿no? Entonces fue bien interesante porque yo fui contratada por una empresa Y terminaste en y otra. y al mes estaba en PepsiCo. Así llegué a PepsiCo. En PepsiCo estaba en marketing, manejé marcas como Rufles, Lay's, Doritos, marcas globales muy interesantes. Y Venezuela estaba en ese momento en un auge enorme. Estamos hablando de los Estamos hablando de años los años 90, 90. sí, 90, 96, 97. Antes, o sea, todavía no llegaba Chávez. Chávez me parece que llegó en el 90, 99. 99. 99. Entonces, Venezuela tenía un crecimiento cuando se juntan dos grandes que además eran competidores, porque Frito-Lay operaba en el país, una marca global con portafolios globales, pero poca relevancia local, y Jack Snacks era local de Polar, pero con poca fortaleza, pues obviamente no tenía marcas globales, sino marcas locales, y nos toca juntar dos compañías que son competencias, que son competidores, ¿no? Entonces, toda la cultura organizacional, toda la fusión, muy bonita experiencia de juntar dos culturas, pero también muy bonita experiencia de juntar portafolios, porque portafolios que eran competidores, como limpias el portafolio y generas marcas mucho más fuertes, entonces los crecimientos eran 400, 500%, por Postfusión. supuesto, claro, posfusión. Wow. Por supuesto que éramos los reyes de América Latina, ¿no? O sea, entonces, claro, de México, que era el headquarter de Frito-Lay, decían, pues traigan a los venezolanos para hacer las promociones, para hacer cualquier actividad de marketing que se requiriera. Entonces, estando en Venezuela, cuando ya empieza Chávez, empieza el paro de industrias y todo esto, sale la oportunidad empezamos a salir los venezolanos, que eran los que estábamos generando ese crecimiento, nos empiezan a ofrecer oportunidades en otros países y en México estaba el headquarter de Frito-Lay para Latinoamérica. Y así es como llego a México. Yo llego a México
había tenido una situación personal interesante porque me había divorciado, tenía una hija de 1 año y medio y sale la oportunidad y digo, bueno, La vamos, ¿no? tomas. Vamos. Yo fui a México a entrevista, me entrevistaron para 3 posiciones, me ofrecieron las 3. Y esto es un dato bien interesante porque como mujer y como mamá, las 2 posiciones eran Latinoamérica. Entonces yo decía, bueno, me voy a México con una hija de 1 año y medio, tenía mi hija, no puedo viajar, porque no voy a estar en México con una hija sola y yo viajando en Argentina a Brasil. Y una posición era México base México. Y entonces tomé esa, que a veces como mamá y como mujer nos toca hacer esas decisiones en la vida corporativa. eh, y muy interesante, porque para mí México así fue como la maestría, ¿no? Un país en donde se trabaja muchísimas horas, llegar a aprender el ecosistema, la industria. Llegué como gerente de la marca de chocolates de PepsiCo, que en ese momento tenía una unidad de confitería, todavía la tiene, en México grande. Y muy interesante porque me tocó hacer programas de televisión con Televisa, todo el debate del azúcar, porque vendíamos dulces. Era confitería, chocolates, o sea, todo lo rico, pero en un país que tiene el segundo índice de obesidad más grande del mundo. Entonces, claro, un marketing diferente, porque era un marketing de construcción de equity de marca, de relacionamiento con gobierno, de regulaciones, además de todo lo que en el marketing normal se hace, ¿no? De los comerciales y todo esto, pero mucho de esta negociación con el debate interno de la diabetes, que en México siempre ha sido un tema. Impacta, ¿No? impacta Entonces, fuerte. de ahí, de estar en PepsiCo, cosas de la vida, un ex jefe me llama y me dice, eso si estoy en México, y por esto yo creo tanto en el networking, me dice, me invitó a cenar el vicepresidente de marketing de PepsiCo Bebidas. ¿Te quieres venir a la cena? Sí. Y casualidad de la vida, llego a la cena y O sea, estaba, eres de esas personas que nunca dicen no a una posible oportunidad. yo siempre, Hay que buscarlas. Para que yo, las cosas pasen, hay que poner un plan de acción y eso lo conversábamos tras cámaras, ¿no? Yo siempre digo que mi superpoder es el networking. Yo amo conectar con gente, conocer y realmente aprender de los demás. Eso es algo que me encanta. Y a mí me dicen, vente con el vicepresidente de marketing de Pepsi Cola, con todos sus directores. Y yo dije, wow, o sea, qué buena cena, porque va a haber conversación, va a haber aprendizaje, va a haber intelecto. Y yo nunca pensé, voy a ir a buscar trabajo, ni mucho menos. Yo dije, voy a ir y me fui a la cena. Y conecté muy bien con todos ellos, pasó el tiempo, o sea, fue una cena X, pasa el tiempo y a los 3 meses me llama mi jefe y me dice, Susi, yo no sé qué hiciste, pero te están pidiendo los de bebidas que te cambies. Y te están ofreciendo una posición. Y yo, wow, o sea, increíble, porque se hacen procesos, en esta compañía se hacen procesos, Pero hice el como de una proceso cena se genera una gran nueva de una oportunidad. cena, todos los que me entrevistaron en el proceso Estaban en esa cena eran los esa que estaban noche. en la cena. Entonces fue maravilloso conectar con toda esta gente que ya yo los había conocido socialmente. Yo creo mucho en el poder de la conexión humana. Cuando tú conectas con una persona de manera humana, las energías fluyen. Y esa conexión siempre tiene que venir muchas veces desde lo vulnerable, ¿no? Claro, porque además era una cena donde yo no fui con ninguna pretensión, con ninguna expectativa, yo fui simplemente a conocer más gente, porque yo estaba en México, me abría la posibilidad de ir, Así porque es. mucha gente me dice, ¿y te fuiste? Sí, o sea, a mí me dicen, vente a una cena y yo voy, ¿no? Y siempre digo, es interesantísimo, porque en estos días, que fue ese jefe que me contrató, me escribe por mis redes sociales y me dice, estoy fascinado con todo lo que estás haciendo y me pone. Yo desde el día que yo te conocí, yo sabía que tú eras una rockstar. Y yo así de, ok, gracias, pero qué bonito, ¿no? De una persona que yo conocí, la verdad es que me dio una oportunidad de trabajo muy bonita, porque yo me fui a PepsiCo Bebidas a partir de esa cena y de ese proceso. ¿Y vas a qué posición a la nueva compañía? Ahí me fui porque cambié de división. Yo estaba en la división de alimentos, me voy a la división de bebidas. En marketing. En marketing también, voy como gerente senior de marcas. Primero era de sabores. Estuve como 2 meses en los sabores, luego me cambiaron a ver todo el portafolio de no carbonatados, que no carbonatados, pues aguas,
En México Pepsi es muy fuerte en un producto que se llama Be Light, que es un agua saborizada. En México se consume mucha agua con sabor. Lanzamos H2OH, que me acuerdo que en ese momento era un agua con poca carbonatación. Té Lipton, que había una fusión en ese momento. Y era bien interesante porque era un mundo nuevo para mí, el mundo de las bebidas. Yo venía trabajando en helados, en alimentos, había trabajado ya Doritos, Rufles, avenas, confitería, pero no había trabajado en bebidas. Y el mundo de las bebidas, a pesar de que es la misma compañía, es un marketing bien distinto porque PepsiCo es second player detrás de Coca-Cola. Y es bien bonito cómo ves el cambio, ¿no?, entre compañía, cómo funciona una unidad de negocios versus la otra. Pero muy interesante, porque fui avanzando, me asignaron en una posición híbrida en donde llegué a responder al embotellador. Son modelos de franquicia. Entonces tú tienes la compañía que por un lado maneja las marcas, la estrategia y sobre todo los concentrados, y los embotelladores pues manejan la ejecución, la producción y las plantas. Entonces yo trabajaba también con el embotellador porque yo venía de modelos integrados donde yo veía todo, que el embotellador le pide a la presidenta de PepsiCo que yo vea todo el portafolio de agua con la marca del embotellador. Y entonces me ponen en una posición que yo creo que ha sido uno de los retos más difíciles de mi carrera, que era reportar al embotellador y reportar a la compañía, porque cada uno es una compañía con un P&L diferente. Así es. Y me tocó ver como que todo el negocio completo. Claro, lo integras al final porque Claro. tienes que tener una estrategia. Con un negocio en México de Así es. garrafones enorme, con oportunidades de productividad increíbles. Y fue bien bonito el challenge y bien bonito el proceso, pero llegó un momento que dije, me voy, me están volviendo loca. ¿Qué aprendizaje te dejó todo este crecimiento? Ver muchas marcas, ver diferentes negocios que al final forman parte de una cadena, pero cada uno tiene sus propósitos, objetivos y lineamientos. Ve estar en helados, alimentos, bebidas. ¿Qué aprendizaje obtuviste durante estos años de tu carrera profesional? Mira, yo te diría que yo los podría resumir en tres. Yo creo que eh, habiendo trabajado con tantas marcas globales, un primer aprendizaje que yo te diría es que la consistencia es clave para la construcción de cualquier marca. Y la realidad es que seas consistencia al final significa que tú crees algo con estrategia y que en el tiempo tú te mantengas, porque es bien interesante cuando tú sabes a dónde quieres llevar una marca, puedes tener varios caminos, pero cómo lo vas creciendo. Eh, Creo que el segundo aprendizaje que yo tengo de las compañías grandes es que los sistemas se crean y funcionan. No dependen de una persona, que lo vemos muchas compañías que dependen de una sola persona. Los sistemas funcionan con o sin empleados, con o sin cualquier persona es Sistemas y procesos. reemplazable, claro. Sistemas y procesos. Sistemas y procesos. Y yo te diría que la otra cosa que es fundamental en todos estos procesos de crecimiento es la cultura organizacional. Cultura. La cultura, el liderazgo, la mentalidad del líder siempre define el crecimiento y la flexibilidad que pueda tener un área o una empresa. Y esto ha sido fundamental porque trabajando con grandes figuras, con grandes consultoras, no crece el que más sabe, crece el que tiene la mentalidad más abierta de aprender y de evolucionar y de poder ser flexible. Volvemos a lo mismo, ¿no? Un camino lleno de aprendizajes y desde ese aprendizaje tener esa capacidad de ser muy flexible al momento de tomar decisiones. Claro, pero es que así es la vida. Si te Así pones a es. ver, tú tienes claro más o menos a dónde quieres llegar, pero vas buscando por dónde, porque a lo mejor hay un camino que no te funciona. Así es. Y entonces tienes que echar para atrás y por eso es tan importante tener estas revisiones y estos sistemas que funcionen y que automáticamente nos vayan diciendo si las cosas van bien o mal, porque si no tienes sistemas de gestión, tú no puedes saber dónde estás parado. Y esto es bien Claro. interesante. Llegas a PepsiCo, ¿cómo hay esa transición entre PepsiCo y Coca-Cola? Yo siempre digo, ¿Cómo terminas de complementar yo siempre digo que tengo esa sangre híbrida, trayectoria? ni sangre azul ni sangre roja, yo tengo sangre morada. Fíjate que es bien interesante porque yo decido irme de PepsiCo en un momento en donde yo quería emprender y quería hacer una compañía de innovación.
Y empiezo a trabajar con algunos clientes de innovación y yo le digo a PepsiCo, yo me voy, no tengo todavía un trabajo, con lo cual te ayudo por unos 3 meses. O sea, renunciaste. Yo renuncié y les dije, en 3 meses Estabas buscando nuevos desafíos profesionales. yo quería emprender. Querías Y emprender. quería hacer una consultoría, la hice, de innovación, se llamaba Blink. Y desarrollé una metodología de innovación para empresas y empecé a trabajar en la metodología, empecé a hablar con varios clientes potenciales y a probar un poco la metodología con algunas empresas. Empezó a funcionar y entonces yo dije, yo creo que este es el momento de Este es el emprender, camino. ¿no? Tenía 40 años, o sea, sí, ahí vamos en épocas. Y 40 no, menos, 38, 39 años. Y bien interesante porque les dije, 3 meses me voy. En 3 meses yo les entreno a alguien, les organizo. Recuerdo la presidenta de PepsiCo, me dice, Susi, yo estoy yendo de viaje, vente conmigo al aeropuerto y habla conmigo. ¿Por qué te quieres ir? ¿Por qué no sé qué? Pero quédate, pero ¿qué hacemos para que te quedes? Y yo le decía, es que quiero emprender. Y me decía, es que no entiendo. O sea, no puedo entender eso. Total, que decido emprender, pero pues a entregarles y les dije, en 3 meses les entrego todo. Yo recuerdo un martes, antes de la última semana estando en PepsiCo, ya que ya les había entrenado a la persona, ya les había entregado todo, ya yo estaba con clientes en mi negocio y todo, había contratado a una persona, la llamada de alguien que me dice, oye, te estamos llamando porque queremos un director de marketing, y yo le digo, perdóname, ¿de dónde me llamas? De Coca-Cola, ¿no? Y yo así de, ay, o sea, el estómago así como, le digo, tú estás consciente que yo trabajo en Pepsi, ¿verdad? Y me dice, sí, estoy consciente, me mandaron tu currículum, te queremos conocer. Y era la persona de recursos humanos. Le dije, mira, yo estoy ya Coca-Cola saliendo, México. claro, Coca-Cola de México, yo estoy ya saliendo de PepsiCo, si quieres nos tomamos un cafecito sin ningún compromiso. Me tomo el café con la chica en un Starbucks, porque le dije, yo no voy a ir a la oficina de Coca-Cola, yo estoy dejando PepsiCo de muy buenas maneras, entonces no quiero ir a la oficina de Coca-Cola. Esto fue por ahí como un jueves, una cosa así, y un día después me llaman y me dicen, la vicepresidenta de marketing de Coca-Cola te invita a desayunar. Quiere conocerte. Te quiere conocer, eres una candidata extraordinaria, y yo digo, yo sabía de la vicepresidenta de marketing de Coca-Cola, porque era una mujer venezolana, que alguien me había dicho en algún momento, el día que tú conozcas a esta mujer te vas a ir a trabajar a Coca-Cola. Y yo dije, ay, claro que no, yo nunca trabajaría en Coca-Cola. Hay un Y aprendizaje, nunca decir que no. nunca decir que no, Nunca decir que claro. no Y fue a una bien, gran oportunidad. y fue bien Pero al final, interesante porque, o sea, yo llegué, yo creo mucho en las energías, Alfredo, y cuando llegué, llegué a ese desayuno, era un desayuno a las 8 de la mañana que acabó a las 12 del mediodía, hicimos una conexión y la verdad es que uno conecta con los seres humanos, no necesariamente con las compañías. Las compañías, por supuesto, tienen buenas marcas, pueden tener buenos beneficios, pero tú conectas con el ser humano. Esto fue como amor a primera vista, ¿no? Hicimos una súper buena conexión y pues me da risa, porque luego ella me invitó y me dijo, ahora sí tienes que ir al edificio Coca-Cola porque te tienen que entrevistar el vicepresidente de ventas, en Coca-Cola se llama operaciones, y los 3 general managers, porque México es tan grande, es una operación tan grande para Coca-Cola, que hay 3 general managers en Coca-Cola. Y entonces, claro, yo entro al edificio Coca-Cola a esa entrevista y yo sentía que se me derretían los pies. O sea, yo decía, ¿qué hago yo aquí en Coca-Cola? O sea, me sentía la más traidora del mundo. Pero fui a las entrevistas y me da mucha risa porque 3 meses después que estaba yo en Coca-Cola, era impresionante decir, wow, o sea, qué diferencia de compañía y qué felicidad estar aquí, porque es un cambio, son modelos de negocio similares, pero la cultura organizacional de PepsiCo versus Coca-Cola es bien diferente. Y fue bien bonito el cambio, porque entonces yo dije, bueno, pues sigo con mi emprendimiento, tenía contratado a alguien, sigo viendo las cosas en el fin de semana, que por supuesto no funciona, no funciona para nada, y acepto la posición en Coca-Cola, ¿no? Y entré como directora de marketing para ver todo el portafolio de bebidas carbonatadas de México. Este es un portafolio casi 6.4 billones de dólares. Y ver todas las marcas. Bebidas carbonatadas obviamente son Coca-Cola con todas sus variables, Fanta, Sprite, o sea, esto es el 90% del negocio. arrancas en el área de marketing de México, un mercado muy grande, billones de dólares.
¿Qué vino después? ¿Cómo hay esa transición de México a Ecuador? ¿Cómo se presenta esa oportunidad? ¿Y cómo le dices sí a esa oportunidad? Mira, cuando yo hice las entrevistas en Coca-Cola para entrar, cuando el vicepresidente de ventas, operaciones, que es el que hace toda la estrategia comercial, me entrevistó, le dijo a la que era mi jefe de marketing, Susana va a ser gerente general y va a ser la primera gerente general mujer, porque no había, eran puras hombres. Me da risa porque mi jefe en ese momento le dijo, over my dead body, ¿no? Sobre, o sea, primero muerta a darte a sucio, o sea, vamos a traerla primero. Y efectivamente a los 2 años a mí me ofrecieron la posición de gerente general de una de las regiones de México, la más pequeña, porque era como un paso de marketing a ya una gerencia general y a manejar un negocio completo, con 7 embotelladores, empresas familiares, un negocio espectacular, pero regado en todo el país, ¿no? Y entonces, claro, llego con un reto de no solamente crecer el negocio, sino de poner diversidad en los equipos, de arreglar un equipo que había que hacer algunos ajustes en la cultura, de vender un par de embotelladores, fusionar otros. Entonces fue todo un reto. Entonces así llego a mi primera gerencia general en México. Pasé 3, 4 años en esa posición, espectacular. De ahí me promueven y me empiezo a manejar todo el norte de México, toda la zona fronteriza. Tengo historias para escribir un libro. Y eso te iba a preguntar, ¿qué aprendizajes te dejó esta transición? Porque una cosa es ver un área específica, marketing, donde trabajas mucho el consumidor, las marcas, cómo llego a ese consumidor, a una gerencia general, ser un CEO, donde tienes que tener una visión más global, tienes que hacer que tu equipo juegue para ti, vienen otras responsabilidades de liderazgo. ¿Qué retos y qué aprendizajes te dejó Absolutamente. Mira, esos momentos? yo tenía la gran ventaja de venir de sistemas integrados. Cuando tú estás en marketing en un sistema que está integrado, como es Frito-Lay, como es el negocio de Sabritas en México, Frito-Lay en general, y la mayoría de las compañías que no son modelos de franquicia, desde marketing tú eres dueño del P&L. Tú eres dueño del dinero, tú eres dueño de lo de marketing, de lo de ventas y tienes que meterte a ver productividad. Yo venía de Venezuela, que en algún momento me tocó ver hasta las compras de papas y de maní en el agro. Entonces, claro, eso es parte de las cosas que me hacen a mí llegar a esta posición. Porque cuando tú te enfocas en una sola cosa y nada más haces como hasta donde tienes que hacer, no creces. Y yo soy muy curiosa naturalmente. Entonces, el aprendizaje continuo, sumado a que yo siempre vi el negocio como mío. Yo siempre actué como, este negocio es mío y lo tengo que crecer y tengo que aprender lo que no sepa. Entonces, yo siempre trabajé planes de desarrollo pensando en el siguiente nivel, como jugadas de ajedrez, ¿no? ¿Qué nivel quiero? ¿Qué necesito prepararme? Y yo coordinaba con mi jefe. Esto necesito, esto sé, esto no sé. ¿Qué necesito? ¿Qué me tengo que preparar? ¿Cuáles son las experiencias críticas que yo necesito? ¿En qué cosas tengo que mejorar? Yo creo que la humildad es un factor importante de a veces decir, no sé, ¿no? No sé, pero quiero aprender y me traigo a alguien que me ayude a jugar de mejor manera como equipo. Ese deseo de crecer, más humildad, ¿no? Sí, y tú decías algo clave, desarrollo de equipo. Si tú desarrollas un equipo que esté empoderado, que realmente te dé alto rendimiento, que haya confianza, que haya comunicación, que tenga esa mentalidad de evolución, ya la tienes ganada. Yo creo mucho en la formación de equipos, en la formación de talento, en estos planes de sucesión también para que la gente se prepare y creo mucho en la unión entre lo personal y lo profesional. Cuando tú creces desde tu punto de vista personal, tú también creces en lo profesional. Y yo te diría que algo bien importante es la curiosidad siempre y la curiosidad de aprender, de entender, pero también la habilidad de conectar, porque en un negocio de franquicias, tu habilidad de negociación y de conectar con la contraparte es lo que hace el éxito. Tú no, Claro, esa es una capacidad que todo líder tiene que desarrollar. correcto. Y en estos negocios la tienes que, o sea, es mucho más, porque tú manejas un negocio que opera otro y que opera otro que tiene un P&L diferente al tuyo y que tú tienes que de alguna forma juntar Integrar. estrategias, inversiones, actividades, equipos y entonces tienes que funcionar como uno. Para funcionar como uno,
tienes que poder tener una mentalidad abierta en donde aceptes que una idea, una buena idea puede venir de cualquiera. Así es. Llegas al cargo de gerencia general en México. Llego a ¿Qué la vino por segunda delante? gerencia general y me promueven a gerente general de Arca Continental, que es el embotellador que opera en Ecuador, en México, que es el segundo embotellador más grande de Latinoamérica, y en México es el segundo también más grande, y muy diferente porque Arca Continental es un embotellador mexicano con base en Monterrey. Muy interesante el reto, porque era diferente ver 7 embotelladores chicos. Chicos para México es mucho más grande, o sea, el más chiquito era del tamaño de todo Ecuador, ¿verdad? Ya. Pero es diferente la dinámica, llegar a un corporativo con otra estructura, con otros sistemas, el tipo de negociación, el tipo de conversación, y también un equipo, oficina en Monterrey, oficina en México, viendo el norte del país, que son las áreas donde hay más narcotráfico, donde hay más delincuencia, o sea, es un tema también, ¿no? Entonces, fue bien interesante todos los aprendizajes. Estando con Narca Continental, llega un momento donde pues me tocaba ya salir internacionalmente, ¿no? Ya había hecho pues todo el portafolio desde México, embotelladores privados, embotellador público, porque Arca es un embotellador público, y sale la oportunidad de venirme al Ecuador como presidente de Coca-Cola Ecuador. Fue un Aceptas el reto. Acepta un reto, fue bien interesante porque mi jefe me llama y me dice, Susi, tenemos una posición para ti en Ecuador. Y yo había venido a Ecuador en algún momento de la vida a hacer unos empaques de Frito-Lay hace 20 años. Me había quedado en el Sheraton de Quito. O sea, me dice, pero tú conoces Ecuador. Le digo, pues yo fui hace 20 años, ¿aceptas o quieres primero entender? Le digo, no, acepto. Me dice, pero ¿quieres hablar con tu familia? Acepto. Salto de Y fe. así, un salto de fe. Un salto de Ya fe. yo sabía, porque cuando tú estás en México, entiendes también estas compañías globales, tú entiendes la dinámica del mundo y entiendes la dinámica de cada uno de los países. Y algo bien importante, Alfredo, es que hacía un muy buen match con mi plan de desarrollo. Yo quería manejar un país porque yo venía de estructuras grandes en donde tienes infraestructura de apoyo, pero cuando tú manejas un país, tú eres responsable de todo. Eres responsable del gobierno, eres responsable del equipo, eres responsable del PNL, eres responsable de... y no tienes a quien voltear a ver, ¿no? Y eso era parte del plan de desarrollo, sobre todo el relacionamiento con gobierno, manejo de crisis. Llegas a Ecuador como gerente general, CEO de Ecuador. ¿Qué tiempo estás en la posición? En la posición estuve 2 años. Yo llegué a Ecuador en septiembre del 2019 y en octubre los indígenas paran el país, ¿no? Primera experiencia porque parte de mi plan de desarrollo era negociación con gobierno, manejo de crisis, hacia los 15 días, tómala, ¿no? Cuidado con lo que pides porque te será otorgado. Y vámonos, ¿no? Empieza todo el tema de los indígenas, la crisis, tal, todo el mundo del teletrabajo. Y fue una experiencia bien interesante, mantener la unión del equipo y tal, llegar. Luego me tocaron temas con 2019. 2019. COVID.